Y bueno, bienvenidos a todos quienes hoy día están en este meeting número 60 del IDF. Estamos súper orgullosos de lo que hemos realizado para atrás, porque ya llevamos muchos años trabajando con IDF y hemos realizado varias charlas, hemos tratado de evangelizar lo más posible, o un montón de materias y cosas relacionadas a distintas disciplinas del ámbito digital. Hemos invitado bueno, a gente muy relevante que nos ha traído cosas súper interesantes, que nos ha aportado también en a nuestra disciplina, a nuestro pensamiento y a nuestra industria. En esta ocasión, para comenzar este año, bueno, de partida quiero también agradecer a Fundación Telefónica y a Productos Analíticos también de Movistar, que nos ha permitido esta instancia de poder conectarnos con ustedes. Quiero decirles también, antes que todo, que tenemos un módulo de preguntas, el cual van a poder ustedes usar cuando ya terminemos esta exposición, ¿ya? Ustedes ahí pueden realizar todas las preguntas que ustedes quieran y las vamos a ir contestando al final. También quería mencionarles que nosotros tenemos también un canal de YouTube que se llama Charlas Movistar IDF. Ahí van a estar todas las sesiones grabadas. Así que ahí van a poder revisar también todas las sesiones que tuvimos para atrás y así no se van a perder ninguna de las cosas que hemos realizado. Bien, quería darle la bienvenida también a Alexis. Alexis, si te puedes conectar, puedes abrir tu cámara para darte la Hola, bienvenida. hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, el tema que nosotros ahora vamos a tomar es los servicios más humanos, ¿cierto? Servicios más humanos, cómo manejar la incertidumbre. Esto es súper importante porque estamos en una etapa en la cual hoy día los servicios se vuelven mucho más importantes que los productos, porque los productos ya no tienen el mismo valor en sí mismos, sino que ahora también es importante que todo lo que conlleva este producto o todo lo que se asocia al producto también es de valor, es un servicio, y los servicios son los que nosotros ahora tenemos que preocuparnos de poder mejorar. Alexis Brante, bueno, ahora tú vas a exponer y vas a hablarnos un poquito de lo que tú estás realizando también como Service Designer en Sura, y de alguna manera vamos a profundizar sobre esto. Cuéntanos, públicanos, bueno, háblanos de estas como que ahí sí. Sí, sí. A ver, voy a partir compartiendo un poquito la pantalla. Primero, Pame hizo un tremendo spoiler, tenía también un discurso de apertura parecido a lo que hizo, así que bien, poco más que agregar. Más que las gracias a Movistar, que desde el 2016 que nos viene acompañando en esto y ha sido un viaje entretenido. Eh, Quiero agregar también de que es el Meeting 60, que abre esta temporada 8, que tiene sabor a temporada 9 para nosotros, porque nuestro primer meeting fue el 2013, a finales, y veníamos trabajando con la fundación durante todo el 2013, porque esto partió a finales del 2012, y nunca pensamos que íbamos a llegar a un Meeting 60, así que emocionados con eso, agradecidos por todo el apoyo que hemos tenido en el tiempo, y bueno, poco más que agregar, lo demás ya es parte de la charla. Sí, además de eso, pueden agregarme LinkedIn si les parece interesante las cosas que escuchen acá y, por supuesto, seguir la conversación por ahí también si es que creen que es relevante o que esto les apetece. También quiero traer una conversación un poco diferente, no tanto a una charla tradicional como lo hacemos en la fundación, sino que más abrazando este espíritu que tenemos con las charlas en línea, que son más bien conversaciones. Así que en cualquier momento pueden levantar una pregunta, Pamela puede interrumpir la charla también y conversar sobre eso. La idea más que exponer sobre cosas quizás curiosas es también compartir esa experiencia y si tienen alguna duda que la levanten o algún comentario, ni siquiera duda, algún comentario sobre esto también que se levante. Así que eso. Dime tú si comenzamos nomás o tiene algo más que agregar, Fami. Sí, no, yo creo que, bueno, claro, esto tiene una tónica de conversación, es la idea, pero sí también es importante que se haga una introducción o un contexto de lo que vamos a hablar, así que te doy pase, Alexis, para que tú muestres lo que tienes y nos cuentes.
Ya, perfecto. Vamos para allá entonces. A ver, antes de comenzar, quiero contarle un poco el valor de las historias, porque en el fondo todos hacemos las cosas en función de una narrativa que está detrás. Entonces, todos tenemos una obsesión diferente, un objetivo diferente, y esa historia que vamos construyendo paso a paso se va dibujando eh, pese a la incertidumbre que tenemos en el día a día, pese a la incertidumbre que tenemos sobre cómo vamos a enfrentar el mañana, el cómo me pongo a dormir hoy día y qué es lo que puedo hacer mañana cuando aparezca el sol y de nuevo tengo que reiniciar esta máquina, así como lo hacía Sísifo, que levantaba esa piedra todos los días y que muchas veces podemos llegar a creer que estamos en esa rutina tan repetitiva y tediosa como la de Sísifo. Pero independiente de que sintamos que estamos en eso, siempre tenemos que recordar que tenemos una historia detrás y que eso es lo que nos lleva a hacer lo que estamos haciendo hoy en día. Como nota de color, y solamente lo quiero tirar como contexto al inicio, es que el caso mío, muy puntual, parte de una preocupación, una cosa que yo vi mientras estudiaba diseño integral. Mi mención era diseño editorial. Y de repente habían cosas como estas, que, no sé, a mí me encantan los libros, me encanta su aroma, su textura, y lo que pasaba mucho es que veía como otro diseñador, incluso yo, nos preocupábamos de elegir el papel correcto, la impresión perfecta, el calce adecuado, no sé, algún tipo de folio, tinta especial, pero había muy poca gente que veía el valor a todo ese trabajo y que le daba el peso que correspondía a ese producto. En cambio, había mucha más gente que le daba más valor a un diario, un papel roneo, o a otro simplemente a una fotocopia. Entonces, esa pregunta de qué es lo que te lleva a que una persona le dé un valor a un objeto por sobre otro, era la gran incógnita que me llevó a ese tema de el design for emotions y después, por extensión, en el paso del tiempo, llegué a ese tema de la neurociencia. Y ahí me encontré con otra cosa interesante, que los casos clínicos que me tocaban en el máster, desde la neuropsicología, se buscaba mucho entender la historia completa del paciente. Y eso tenía mucho que ver con lo que hacemos en Research en el día a día, en la experiencia de usuario, en HCI, en diseño de servicio, en experiencia de cliente, tiene la misma base. Conocer toda esa historia del paciente, cuáles fueron los hitos que fueron marcando y condicionando a ese individuo para llegar a la constitución que es en el momento en el cual estamos evaluando a esa persona. Y eso nos lleva a la siguiente incógnita que justifica la foto que ven acá. Ahí vemos un envase, y ese envase está protegiendo un cuerpo humano, y vemos que ese humano es 100% orgánico. Y ustedes dirán, ya, pero qué tonterías, en el fondo todos somos orgánicos. Sí, pero en un futuro no muy distante, vamos a ver humanos que vamos a tener 50% orgánico, y lo demás va a ser titanio, va a ser acero, va a ser aluminio, porque claro, vamos a tener más partes cibernéticas integradas a medida que el transhumanismo se vaya posicionando. Así que esa brecha que hoy en día nos cuestionamos y decimos, oye, el servicio puede ser más humano, quizás en un futuro esa misma concepción de humano va a tener que cambiar y vamos a tener que sabernos adaptar a esa contingencia. Y eso es lo bonito, esa historia que está detrás. Como alguien que simplemente buscaba entender por qué preferían un libro sobre otro, terminó estudiando otro tipo de cosas que yo ni en mi vida me había planteado estudiar. Y como yo hay mucha más gente y muchas más personas que están cambiando sus roles, forjando su futuro pese a la incertidumbre que viven en el día a día. Y eso es lo bonito que tenemos en común dentro de todo este ramo de HCI o Human Computer Interaction, porque nos llevamos estos desafíos para la casa, de cómo yo resuelvo esa inquietud, cómo yo resuelvo esa incógnita. Quiero que comencemos mirando este video y que pensemos un par de cosas, como por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos dado el tiempo de hacer eso en la última semana? Y con eso me refiero simplemente a sacar la cabeza, mirar al cielo un rato y desconectarse. Yo intento hacerlo frecuentemente y también he tenido semanas en las cuales tengo reunión tras reunión y que apenas puedo levantarme a servir un café. Entonces, eh, pausas como esas te ayudan a ti a darte el espacio para hacer ese quiebre cognitivo y poder enfrentar la siguiente reunión. Y como yo
he visto también que eso les pasa a muchas otras personas, y no solamente con el teletrabajo, sino que también les pasa cuando están en mecánica del día a día, cuando están en el trabajo, cuando están en trayectos, cuando están haciendo sus hobbies. Siempre es necesario tener esa pausa, y esa pausa cada vez se hace más intangible. Probablemente ustedes dirán, Alexis, pero estamos perdiendo el tiempo, empieza a hablarme de diseño servicios más humanos, y yo le digo, denme unos minutitos porque vamos para allá, solo que vamos con un poquito de tiempo. Y me podrán decir también, Alexis, no tenemos el tiempo. Y claro, aquí ya vemos que hay dos conceptos interesantes. El tema de no tener el tiempo, el concepto de perder el tiempo. Y yo les puedo decir, ok, el tiempo es algo que no se lo podemos poseer, porque claro, yo no puedo guardar 5 minutos de hoy y que mi día termine a las 23 horas con 55 y pasar esos 5 minutos para mañana y que mi día tenga 24 horas con 5 minutos. Simplemente no puedo hacer eso, solamente tengo que dejar pasar ese tiempo porque no lo puedo capturar, no lo puedo cosificar ni transportar. Simplemente es algo que yo no puedo poseer. Eso de mirar el cielo es algo que siempre he compartido con distintos amigos. Cuando estuve viviendo en Argentina y trabajaba en despegar.com, lo compartía con amigos porque me gustaba irme al trabajo, del trabajo a la casa, me gustaba irme caminando y observaba a la gente y mapeaba cosas, tomaba notas y ese tipo de cosas, que a mí me gusta mucho. Y también me gusta tocar el teclado. Y cuando lo comentaba con amigos que tenía allá, una vez un argentino me dijo, che, no me da la vida. Y claro, yo decía, pero ¿cómo no te da la vida? Esa palabra muy, o sea, esa frase muy, muy fuerte porque en el fondo es como, estás vacío. Si no te da la vida para hacer ese tipo de cosas, simplemente hay una nada, hay un vacío. Pero yo después le hacía ver que en realidad no es que él no le diera la vida, sino que simplemente sus prioridades, sus selecciones eran diferentes, porque él invertía mucho tiempo en su pareja, salían a comer juntos, tomaban cursos de cocina para cocinarse cosas especiales cada uno y tenían una vida muy rica, dedicaban su tiempo a cultivar esa relación afectiva, obviamente una relación a largo plazo. En cambio yo, comparado con eso, yo me sentía vacío. Entonces, en la comparación de cada uno, ambos nos sentíamos vacíos porque sentíamos que dedicábamos nuestro tiempo a cosas distintas. Pero detrás de eso también venía esa apreciación. Es como, oye, yo a esta pareja la aprecio mucho porque se dedica a cultivar esa relación. Y ellos me veían lo otro, que era, oye, es una persona que se dedica a la introspección y le gusta, o sea, observar y tomar notas y reflexionar. Y eso está bien, porque son los caminos que cada uno se fue construyendo y van consolidando esa personalidad. ¿Y por qué les comento esto? Porque puede pasar de que sintamos de que vivimos en ese modo de hámster, en el cual la vida se va acelerando cada vez más. Y claro, pasa un poco en tanto por la inercia. Me pongo en esta ruedita de hámster, doy el primer paso, eso imprime movimiento, imprime una fuerza, eso genera movimiento, y ese movimiento hace que el piso avance un poco más rápido, y mi siguiente paso tiene que ser más rápido para que vaya en sintonía con la velocidad de eso y no me tropiece y no pierda ese equilibrio. Y eso nos lleva a nosotros a sentirnos en esta rueda, que estamos sin norte, porque en un momento ya llegamos que estamos simplemente corriendo y que no estamos llegando a nada y que vemos las cosas pasar a nuestro alrededor y seguimos en ese loop y nos queremos esforzar por mantenerlo. Y cuando le caímos en cuenta de que nos estamos esforzando más para mantener ese ritmo, viene la inercia del paso anterior y nos va haciendo acelerar más constantemente. La única certeza que nos entrega esta modalidad es el piso en el cual estamos dando el siguiente paso. Y obviamente, como somos seres humanos, somos mamíferos, somos seres biológicos, no tenemos una resistencia que sea consistente del tiempo, como si lo puede tener una máquina. Y nos puede pasar lo que le pasa a este tierno hámster, que sale volando y perdemos ese norte, perdemos ese equilibrio. Ese equilibrio es muy frágil. Y ese equilibrio muchas veces lo perdemos cuando nos empezamos a fijar en otro tipo de cosas y empezamos a caer en comparaciones que muchas veces no son justas, porque los contextos que dan a esas otras situaciones no son los mismos que condicionan el mío. Entonces, aquí voy con esto, porque no me pueden decir, Alexis, de nuevo, vuelve el foco. Yo les puedo decir, el foco de esto tiene que ver con esto, tiene que ver con las metas y las aspiraciones propias que tenemos. Ya no existe ese metarrelato en el cual se decía, tú tienes que crecer, que tienes que casarte, estudiar algo, trabajar, reproducirte y morir. Ya no existe ese metarrelato moderno. Hoy en día, todas estas metas y estas aspiraciones las definimos nosotros mismos. Aquí yo tengo 3 historias que estoy contando. Eh,
Disculpen que justo estábamos viendo algo de la pantalla. Ya, entonces aquí vemos la primera línea, la que está dibujada como con crayón, y vamos a ver una historia que puede ser común para muchos de ustedes. Alguien que terminó educación media, se enamoró, emprendió con esa pareja, empezaron a hacer un poco de dinero con su emprendimiento, pudieron crecer y con ese crecimiento, con ese emprendimiento, pudieron dar trabajo a otras personas. Y además, como generaban trabajo y también generaban una ganancia para ellos, esa gente decidió dar el siguiente paso, se casó, pudo estudiar en la universidad y consolidó su familia y con las nuevas skills que ganaron por medio de estudiar y mantener su emprendimiento, pudieron seguir creciendo y seguir dando trabajo a más gente. Otra historia que podemos sacar de acá es que alguien que estudió, es la línea prepicada, alguien que estudió educación media, que pasó, terminó la media, digo, terminó la media en toda una técnica profesional, terminó el instituto, se metió a la universidad, se enamoró, algo pasó en su vida, quizá un desastre, no sé, un problema X, tocó fondo, se perdió. Y es bueno también tocar fondo, todos tenemos que conocer nuestros límites y es bueno también tocar ese fondo para entender cómo yo puedo empezar a reinventarme o dónde yo puedo encontrar ese nuevo espacio en el cual yo me siento cómodo. En este caso, esa persona luego de perderse y tocar fondo, emigró y emigrando tuvo que reinventarse. Al reinventarse, se dio cuenta que podía emprender, se puso a crecer y llegó a consolidar una familia. Tocó fondo en el camino, fue un camino totalmente diferente a la otra persona que estuvo siempre con la compañía de su pareja. Y un tercer caso es la línea continua, donde vemos, digamos, el caso ideal, el que todos hubiésemos deseado tener. Educación media, salió, universitaria, salió, posgrado, doctorado, postdoctorado, familia constituida, y el tipo tiene una vida, digamos, resuelta. Aquí cada paso no te lo impone, digamos, este metarrelato antiguo, sino que en realidad es el individuo, la persona que ve en función de cómo él resuelve esa incógnita de la incertidumbre que tiene en el día a día. Y por eso esa persona es la que va a definir cuándo y qué tan acelerado va a dar ese siguiente paso. Y suele pasar de esta forma. Por ejemplo, yo he conocido casos de gente que se reinventa. Estudió psicología, le ha costado encontrar trabajo con psicología, pero como le gusta el tema de entender a las personas, ¿qué hace? Empieza a descubrir experiencia de usuario y toma algún curso en línea y encuentra su primer trabajo. Y luego de su primer trabajo, esta persona empieza a ganar más habilidades, empieza a sentirse más empoderado, gana más técnica, gana nuevos contactos y a los 6 meses da el salto y se cambia de trabajo, ganando un poco más. Y después al año ya tiene un nuevo cargo y a lo mejor ya no es el junior en UX, sino que ya es mid senior en research y se empezó a especializar, luego pasa a ser head of research o research ops o pasa a ser referente técnico en la empresa o se desanima con los buenos contactos y pasa a ser un, un consultor independiente, luego vuelve a la industria privada o pasa a la industria pública. Esa persona va a ir acelerando su carrera en función de las necesidades que le va a dar la misma presión de la incertidumbre. No es de nuevo que venga esta metarrelato modernista a decirte cuándo tú tienes que dar el siguiente salto. Y de nuevo, ustedes pueden decir, pero Alexis, esto ya parece más motivación que otro tipo de cosas. Pero no, tiene un punto esto. Y esto es que en neurociencia, todos estos tipos de conductas que son mecanismos naturales que tenemos para resolver el tema de la incertidumbre, se pueden explicar en las neuronas espejos, que son neuronas de imitación y predicción de pares. Un ejemplo de esto es cuando el tema de la pandemia que vimos el año pasado, cuando empezó fuerte y había mucha incertidumbre porque se desconocían muchas cosas, muchos mecanismos, y vivíamos bombardeados por información, que están creciendo los focos acá, que llega nueva cepa, que empieza el lockdown, y no sé, que hay que tener provisiones y que empieza la cuarentena fuerte acá. Y entonces la gente, al escuchar eso, lo primero que era ver qué tenía la despensa y después de eso ver cómo la llenaba. Y al ver que los vecinos estaban en la misma, se empezaban a acelerar y empezaban en masa a acelerar este proceso de resurtir su stock. Y por eso también se agotaron en varias partes el tema del el papel higiénico y otros tipos de insumos básicos, pero todo partía en base a esa incertidumbre y cómo yo veía al vecino o al familiar o al amigo o a la persona de confianza que actuaba y yo lo imitaba. Eso explica el por qué nosotros empezamos de forma inconsciente muchas veces, no necesariamente en el caso de pandemia, eso es un ejemplo muy, muy visual,
pero en el día a día, en lo inconsciente, nosotros también podemos autoinfligirnos esa forma al momento de ver cómo nuestras redes van cambiando de trabajo, al momento de ver cómo nuestras redes empiezan a hablar de cosas que a mí me interesan y las van desarrollando y van sacando nuevas cosas y vamos nosotros mismos presionando por medio de, oye, hoy hice esto con mucho esfuerzo, subiste investigación o logré sortear una gift card y eso incentiva a que otra persona que tenía ganas de hacerlo también lo haga porque diga, ah, mira, esta persona que yo sigo lo hace, ah, y lo hace de esta forma. Genial, voy a copiar de esta forma y lo voy a hacer también. Y de a poco, por voluntad propia, por iniciativa propia, vamos incentivando a que el resto de la gente también vaya acelerando ese paso. Yo no estoy haciendo juicios de valor sobre si eso es malo o es bueno. Solo lo planteo como una explicación que existe desde la neurociencia para entender esa toma de decisiones de la gente más influenciada por la masa. Solomon Asch hizo este experimento y bueno, hizo una serie de experimentos sobre toma de decisiones y llegó a la conclusión de que nosotros tomamos mejores decisiones y apreciamos mejor la realidad de forma objetiva cuando es una decisión para nosotros. En cambio, cuando estamos en grupo, no somos tan objetivos y nos podemos dejar llevar por la emoción, por el colectivo, por la mayoría consensuada. Un ejemplo claro podría ser la decisión lógica para comprarme un auto sería que fuese blanco porque aguanta mejor la raya y el polvo no se nota mucho. Yo personalmente quizás tomaría un auto blanco, pero después viene la emoción y esa es otra cosa que nos afecta. Pero también Claro. a nivel quizás grupal, como Sí, empresa, a lo los mejor no focus me group, conviene tener claro, no como los focus claro, los group, focus que groups esto se es ven, como, sí, sí, los focus groups se ven muy condicionados por eso, por personalidades fuertes o por una opinión que es más políticamente correcta y la gente que es de carácter pasivo no va a manifestar eso en grupo. Entonces, nos vemos condicionados por este tipo de cosas y eso nos afecta no solamente en, lo individual de como persona, sino que también nos afecta en cómo después nosotros tomamos decisiones a nivel corporativo. Por ejemplo, si estamos redefiniendo un MVP que no funcionó y de repente nos encontramos con investigación independiente de referentes técnicos del equipo o gente que se dedica a hacer cosas de investigación o que tenga data real, insight del cliente, como puede ser un ejecutivo de ventas, como puede ser alguien que está en el call center, esa persona tiene mucho insight y nos podría dar una visión muy clara de quiénes son los clientes que él ha atendido. Pero cuando dejamos esos datos y empiezan otras personas que no se han visto vinculados con eso, lo que va a pasar es que la persona que tenga más poder social es la que va a sobreponer su idea por sobre el resto. ¿Y en qué termina eso? Puede terminar en dos caminos. Uno, que sigamos la misma mecánica de siempre que viene ideando la cultura de la empresa, y otra, que simplemente estemos satisfaciendo al, digamos, al sobrino de la persona que puso esta nota en la mesa. ¿Y por qué digo sobrino? Porque muchos de estos comentarios empiezan de como, oye, el fin de semana estuve en el almuerzo y mi sobrino no pudo ocupar esta aplicación y él ocupaba esta otra. Hagamos lo que usa mi sobrino. Y ante eso, mucha gente no lo cuestiona, lo empieza a hacer y ya están todos picando piedra y tecleando para hacer lo que dice el cliente, esa persona que tiene más poder de convicción. Ni siquiera es como un poder como tangible, sino que es un poder de convencer a la gente simplemente. Y después se encuentran que ese producto, como no tuvo ninguna investigación y no lo respaldan los datos que recolectamos en la realidad, empiezan a dar un servicio que es deficiente y que no es humano, porque en el fondo es un servicio que está hecho para un imaginario, no está hecho para resolver la necesidad de una persona, no está hecho para reducir la incertidumbre que te genera un servicio nuevo. En la antigüedad, el tiempo tenía un origen y un final. No se sabía cuándo empezaba ni cuándo terminaba, simplemente un inicio y un final. Así como llegaba el día, llegaba la noche, y así los ciclos cotidianos, y también eso llevaba a las relaciones. Si yo veía una persona y ella me hablaba, yo asumo que existe porque me estaba hablando. No me cuestionaba en cuándo nació ni cuándo deja de vivir. Yo simplemente la veía y asumía que tiene un inicio y algún día va a tener un final. Luego, con el medioevo, o quizá un poco antes, empezaron a aparecer las jerarquías y empezaron las fases. Y con las fases empezaron a delimitar este concepto del tiempo. Ahora el tiempo sí tenía un inicio y un final porque existían fases. Mañana, atardecer, anochecer, todo tenía un ciclo, todo tenía una justificación. Empezaron todas estas jerarquías. Luego, en la modernidad, el tiempo perdió su final. El tiempo, al ser segmentado en pequeñas partes, perdió su final, pero se cambió el final por una idea de progreso.
a medida que tú hagas algo, siempre vas a poder hacerlo mejor, y nació este concepto de ir refinando esa mejora continua de los objetos. También aquí fue cuando nació toda la revolución industrial, con el diseño modular, y empezamos a ver que el tiempo ya empezó a perder su concepción original. Ahora es una promesa. Algún día vamos a hacer el producto ideal, algún día vamos a dejar la casa perfecta, algún día la iglesia va a tener su campanario. Entonces empezamos a dividir el tiempo en secciones y en cosas más abstractas. Pero la posmodernidad nos dimos cuenta que en realidad el progreso nunca llegaba y se empezó a convertir en un mito. Y ahora, ¿qué pasa cuando se nos caen los mitos? Empieza la nada, la incertidumbre, y de vuelta tenemos esa lucha. Y esa lucha que nos lleva a presiones, nos lleva a aumentar el estrés y nos lleva también a dejar de pensar objetivamente en función de lo que tenemos. Entonces, esa lógica que parecía imperar dentro del tiempo modernista, donde se nos prometía el progreso, terminó desvaneciéndose en un mar de incertidumbre, que es lo que vivimos hoy. Y eso nos deja una lección, que el tiempo es muy valioso, ¿bien? Y no es valioso en sí porque es algo que se pueda poseer, porque en realidad el valor no está en lo que se posee, el valor está en la capacidad de poseer. Esto es un principio que lo tenemos muy internalizado al momento de ir a pedir un crédito a un banco, por poner un ejemplo. Quizá a muchos les ha pasado que quieren pedir un crédito hipotecario y nunca han tenido necesidad de un banco, siempre han pagado las cosas en efectivo, el día, y significa que no tienen historial. Entonces el banco no te evalúa como que no tienes la capacidad de poseer, porque no tienes histórico de cuál es tu capacidad de deuda que puedes tomar. Entonces te va a negar ese crédito. Pero si va a hablar a alguien que estuvo pidiendo créditos todos los años y lo iba pagando a tiempo, porque veía un historial, veía una consistencia, y esa persona sí demuestra tener esa capacidad de poseer. Y ese cambio en la forma de entender el poder y la posesión de algo fue lo que nos empezó a fragmentar las sociedades que tenemos hoy. Pero también nos deja un espacio de reflexión, que es que si somos capaces de poseer cosas, también somos capaces de apreciar la belleza. Porque así como le decía al inicio, el tiempo no lo podemos guardar. Yo no puedo apartar 5 minutos de hoy y tirarlos para mañana. Pero lo que yo sí puedo es apreciar, o sea, valorar. ¿Y qué es lo que hago entonces? Me tomo ese minuto y contemplo las nubes. Aprecio la belleza que tiene esa dinámica de fluidos y de partículas que tiene el cielo. Y si uno es capaz de apreciar la belleza en cosas pequeñas o en cualquier tipo de aspectos, no solamente las pequeñas, hay belleza en toda dimensión, también vamos a ser capaces de construir relaciones duraderas. Y esto es otra cualidad humana que tenemos que empezar a explotar más en los servicios, porque hoy en día vivimos en esta modernidad líquida, que es una modernidad en la cual hoy en día todo es superfluo. Hoy en día todo se mueve más rápido y hoy en día nada tiene forma, por esa misma condición de la liquidez que tienen los objetos. Hoy en día vivimos en esta sociedad del consumo, donde todo pasa a ser un consumo, todo pasa a ser un objeto, algo que se puede consumir. Entonces, consumimos las personas, consumimos los espacios, consumimos el tiempo, consumimos ideas, consumimos proyecciones, no solamente un producto y un servicio, consumimos arquetipos. Y eso es lo que nos empieza a nosotros mismos a consumir en el día a día. Esto a nosotros nos consume el tiempo. Y es lo que después nos termina fatigando cognitivamente y nos termina también, digamos, hartando de distintos tipos de productos o servicios que tenemos en el día a día. Como todo se consume, tenemos que se consumen las relaciones afectivas, se consumen las experiencias y también se van a consumir las... justo aquí me tapa este último punto, pero el estilo de vida. Ahí está. Entonces, consumimos todas estas cosas. Yo tengo un muy buen amigo que le encanta pedir comida a domicilio, pero para ocasiones especiales, él se manda a pedir una pizza y la pizza le llega la masa lista para ser cocinada y le llegan los ingredientes bien limpio y él lo tiene que simplemente cortar. Y a él lo que le gusta esa experiencia es que él se da el tiempo de armar esa pizza y la entrega fresca y la parte mismo frente a los amigos y disfruta un momento de calidad. Él no está comprando una pizza, él está comprando la experiencia de cocinarle a los amigos algo de calidad y le entrega no solamente la pizza, sino que le entrega la experiencia completa a sus amigos. Yo me tomé el tiempo, te cociné
y esta es la comida que yo te puedo entregar a ustedes, amigos míos o familiares o gente especial para mí. Ese es un punto muy interesante de hasta dónde ha llegado esta necesidad de consumir. Hemos podido empaquetar experiencias que se terminan consolidando solamente en el contexto de cada individuo. Ahí no avanza esto. Ahí sí. Entonces, en esta cultura de modernidad líquida, solamente hay clientes a los que podemos seducir. A mí me encantaría que la normativa me permita meter un gatito a todos los cat lovers que son clientes de Sura. Pero, claro, no, hay cosas que no se pueden hacer, pero tenemos la tecnología para poder segmentar a la gente. Oye, tú eres cat lover, te informo con un gatito la noticia es buena. Que tú eres dog lover, te pongo un perro, que te gusta un animal, puedo tipificarte y poderte con el animalito que te gusta y te entrego una información que sea sensible, pero que también sea más amable contigo, que tenga menos posibilidad de rechazo, que sea más cómodo para ti, que sea un patrón común que vaya derribando esa incertidumbre. Y lo podemos hacer, pero bueno, hay temas en la industria financiera que no se pueden luchar y bueno, es un poco también lo que nos toca. Pero se podría, si yo fuese otro negocio, quizás lo podría hacer y a lo mejor tome la idea y yo me quedo feliz con un gatito. Guy Debord, en su libro La sociedad del espectáculo, plantea que en una cultura del espectáculo, la incertidumbre, el miedo, la falta de madurez, lo burdo, lo ridículo, tiene un gran peso que va a condicionar al individuo. Y eso lo vemos reflejado en esta necesidad de satisfacción inmediata. Hoy en día todo lo queremos rápido, queremos la comida rápida, que me responda el WhatsApp rápido, que la página web cargue rápido, y si no, lo descarto. Pero así, como yo puedo descartar a las personas en Tinder, o puedo descartar una experiencia de comida y pedir algo mucho más rápido y que me llegue el sushi armado, yo también sé que me pueden descartar a mí. Así como yo rechazo algunas cosas, en otros aspectos me pueden rechazar a mí. Y eso empieza a generar también más incertidumbre y empezamos a sentir más esta necesidad de control. Entonces, ¿cuál es un mecanismo común de defensa sobre eso? Bueno, el mecanismo común de defensa es proyectar experiencias vividas. Y tengo que mantenerme activo y proyectar de que hago cosas, porque el movimiento implica que hay una vitalidad detrás. Y esa vitalidad es algo que es muy apreciado en estas expectativas proyectadas. Y es ese mecanismo de defensa. Y quizás yo no lo disfrute tanto, pero sí esa foto va a dejar un manifiesto y un registro de que yo disfruté, porque estuve con el auto con amigos, porque estuve con esa tabla de surf, aunque no haya salido directamente a Eso, disfrutarlo, sino que eso, simplemente quería eso, proyectarlo. eso un Anda. poco como que apunta también a la psicología del usuario, también en los medios sociales, ¿cierto? Donde el usuario o la persona básicamente proyecta aspiraciones, o sea, la aspiración está plasmada en cada tipo de red social, de una forma distinta, de acuerdo al tipo también de red social, y eso obviamente que contrasta te digo, esto es súper, está como estudiado, ¿cachai? Entonces, el usuario que está detrás es justamente lo que sale ahí en esa imagen que pusiste, que es totalmente Sí, distinto a lo que realmente tienes, ¿cachai? A lo que proyecta en el fondo. claro. Claro, porque aquí no es tanto el vivir la experiencia, sino que está en proyectar la experiencia y la retroalimentación o la activación dopamina que me da el verlos cómo suben el número de corazoncitos y los comentarios de que, oh, pásalo bien, me encantó, qué buena tabla, qué buen auto, qué lindo día, qué linda foto. Todas esas cosas son golosinas también para el cerebro que nos van a llevar también a decir, oye, lo estoy haciendo bien, esto está bien, sigue por este camino. Entonces, hoy creo que hay preguntas, me aparece. Ahí, ahí no veo el mouse. Tranquilo, Ahí. dale nomás. Sí, es que no veo el Ah, mouse. sí, hay una pregunta que es de Gloria. Dice, gracias Ya. Alexi por tu presentación muy interesante. Diría entonces que hoy importa más el camino que recorre una persona cuando consume un producto o un servicio que el producto o el servicio en sí mismo. Exacto. Eso es lo que más importa. Es la experiencia que la misma persona se va consolidando. Mira, avancé un poco más. Aquí tengo un punto de Glimcher. Glimcher escribió un libro hermoso que se llama Decisiones, Incertidumbre y el Cerebro. ¿Ya? Es un libro de neuroeconomía que te explica varios principios sobre cómo está sistematizado y estudiado la toma de decisión. Y él plantea de que estas decisiones en el mundo natural se empiezan a tomar en función de un carácter económico, que es que cuánto tiempo voy a perder yo en procesar un alimento que me va a reportar la máxima utilidad. ¿Ya? Entonces,
¿Por qué nos gusta tanto el dulce? ¿Por qué no, hay gente que le gustan más los productos salados? Porque tienen esa utilidad subjetiva para nosotros. Para nosotros, mientras más dulce o más salado sea, tienen mayor valor que simplemente masticar, no sé, una manzana. Si yo hago el ejercicio y les digo, mira, aquí hay un completo de esos 50 centímetros que se compran en el centro de Santiago, en Plaza de Armas, y al lado te pongo una galleta de soda. A mí, que yo no soy fanático del completo, te voy a decir, dame el completo. Si me dais el ejemplo los dos, dame el completo porque lo siento más contundente y siento que tiene más textura que lo que va a tener esa galleta de agua. Y por más que me digan, oye Alex, no, mira, en realidad yo sí preferiría la galleta de agua, bueno, yo diría, bueno, si tú vives tranquilo con eso, no tengo cómo juzgarte. Yo en lo personal no, vivo feliz resumiendo, o sea, asumiendo que sí iría por ese completo, porque en el fondo Pero, entiendo detrás la mecánica que hay. Pues, existe esa otra retroalimentación de que para mí es algo que no como muy frecuente, que no me gusta mucho, pero si me dan a elegir, obviamente eso para mí tiene más utilidad, tiene más peso instrumental que lo que podría tener esa galletita de agua. hay una toma de decisiones en donde, es más importante el beneficio emocional que el beneficio racional. Sí, sí. Generalmente, el 80% de las decisiones que tomamos tienen ese origen y esa justificación en la emoción. Yo no compro un disco externo de 2 terabytes o de 10 Claro, terabytes o de lo que sea para respaldar las películas simplemente, sino que lo compro para respaldar esa información que me ha costado recolectar en años. Quizás en esas películas hay películas que me marcaron la vida, o hay música que me costó conseguir, o hay fotos que me costó tomar, de gente que ya no está conmigo, o gente que viajó, y son cosas que yo claro. quiero mantener presentes. Entonces, ese disco duro no es un dispositivo para almacenar información, es un dispositivo para resguardar mis recuerdos. Tiene una Sí. connotación emocional independiente que yo no la vea racionalmente. Entonces, bien, es que justo tengo este coso que se me monta en la mitad de la pantalla, no me deja leer. Pero bien, el punto de esta lámina es que a medida de que tenemos más incertidumbre, más impredecible se va a volver el mecanismo de defensa que va a tomar la persona o el individuo que está siendo estudiado. ¿Qué nos deja esto como lectura en caso de los servicios? Si yo tengo un servicio que está diseñado, digamos, simplemente por cumplir con la ley o con lo que decidió el equipo o con lo que dijo el gerente que se hiciera, probablemente yo voy a estar dando muchas señales contradictorias a la persona, al cliente. Y el cliente, al ver inconsistencias de forma inconsciente, va a decir, oye, esto no es seguro. Y va a pasar del servicio, va a pasar del producto, porque va a haber algo que no le va a hacer sentido, no le va a aportar ese valor para tomar esa decisión. Nosotros, al aumentar esa incertidumbre, estamos básicamente diciéndole, oye, no me cumplís con nosotros, que ni siquiera tenemos claro lo que nosotros hacemos. Y supongo que nadie va a irse con alguien que le diga eso de lleno. Aquí hay un concepto que está muy vinculado con la pregunta de Gloria, que es el concepto de experience as a service. Y eso es que la experiencia nosotros la podemos, digamos, empaquetar como un servicio. Pero no me refiero a la experiencia como se asocia generalmente. Por ejemplo, la gente que dice, yo soy diseñador UX, y esto es algo que yo históricamente, pueden ver todas las charlas en el nuevo canal de YouTube que tiene Fundación. En las charlas que yo aparezco siempre digo lo mismo. No existe el diseño de experiencia de usuario porque no diseñamos experiencias. Somos más bien arquitectos de experiencias. Nosotros trabajamos con estímulos que van a ir detonando distintos tipos de relaciones, tanto cognitivas como fisiológicas en el individuo, y esa persona es la que se va a consolidar una propia experiencia. Yo conozco gente que odia Apple y conozco gente que odia Android, y eso no significa que ambos ofrecen una mala o una buena experiencia de usuario. Si pudiésemos diseñarlo, yo tengo un lápiz Bic, y creo que todo el mundo conoce qué es un lápiz Bic, puede escribirlo, tiene muchas historias que contar con ese lápiz Bic, pero ese lápiz Bic no produce la misma experiencia en todas las personas. Yo recuerdo varios lápiz Bic en mi vida. Quizás el primero, un lápiz Bic amarillo, es amarillo que se ocupaba en carpintería. Mi abuelo dibujaba en la tabla y después cortaba con su serrucho. Tengo mucho cariño por ese tipo de lápiz. Pero también tengo recuerdos de lápiz, como de la profesora, que claro, en la educación media, uno se mandaba ciertos condores también, te anotaban en la hoja de vida como anotación, situación de apoderado por venir negro. Ok, yo ese lápiz lo odiaba, no me gustaba. Y son el mismo lápiz Bic y son dos experiencias distintas a ese lápiz Bic. También está otro lápiz Bic que puede ser cuando la libreta es que uno fue a votar.
ahí iba con lápiz Bic, iba con lápiz a grafito. Pero cuando iba con la PSU también, cuando me tocaba la PSU, fue con un lápiz Bic y tengo una experiencia diferente con cada lápiz Bic. Y el lápiz Bic no diseñó la experiencia de cómo yo voy a interactuar con él. O sea, sí en la mecánica, pero no en las historias que se iban a generar con ese lápiz Bic. Entonces, cuando decimos diseñamos experiencias, no, el diseño de algo es algo tangible, repetible. Yo puedo tomar este mouse de Apple y todos sabemos que es un mouse de Apple porque tiene un diseño característico, tiene una forma, tiene un peso y está diseñado, es un producto. La experiencia no es un producto. La experiencia es algo que yo mismo empiezo a compilarme dentro de mi propio sistema. Aquí hay un ejemplo de cómo se produce esta interacción. Yo tengo un estímulo, tengo esta caja negra que procesa información que somos nosotros. Nosotros somos un robot básicamente, solo que hecho de carne. Y después viene la experiencia que es está a caballo entre algo subjetivo y esto de los cuales que nadie puede explicar todavía. Ese estímulo que yo proceso al momento de interactuar con algo, no sé, tomo este mouse, esa presión que yo siento, ese peso que siento al levantarlo, eso va a ser procesado por mí. Y eso me va a dar una evaluación. Y la evaluación me tiene esta salida, que es la emoción. La emoción son múltiples tipos de connotaciones. Podríamos decir tonos, podríamos decir colores, podríamos decir sonidos. Eso es una emoción. Es un impulso para una acción, para desencadenar una cadena. ¿Y cuál es esta cadena? Desencadena un sentimiento. ¿Cuáles son los sentimientos que me da ocupar este mouse con respecto a otro tipo de mouse? O cuando el mouse no tiene pilas. Ah, son diferentes. Entonces, en alguno va a ser de alegría, en otro va a ser de utilidad, en otro va a ser de preocupación. Si yo veo que el mouse está bien y no funciona, me empiezo a preocupar. Esa emoción modula este sentimiento, ese sentimiento va a modular una experiencia. Entonces, mi experiencia nunca va a ser igual con ese mouse. Algún día va a ser buena, otro día va a ser mala. Y eso va construyendo una historia que a medida que sigo consultando ese recuerdo y esa interacción con ese mouse, voy a ir reforzando esa historia hasta consolidar este afecto. Y este afecto, a la larga, va a ir sumando lo que entendemos como ese estado de ánimo. No sé si les ha pasado, pero muchas veces uno se frustra y anda amargado sin darse cuenta. Y cuando uno empieza a reflexionar al final del día de por qué anda amargado, uno puede hacer esto y se da cuenta que simplemente porque le falló un equipo. Quizá ahora me fallen estos audífonos y yo pasé un momento engorroso y quedé enojado y molesto el resto del día. Y es porque simplemente esto me falló en una historia importante para mí, que es compartir con ustedes un par de palabras y de conceptos. Y eso es en el fondo lo que se suele perder al momento de trabajar con la experiencia humana. Y por eso tenemos servicios que son tan brutos y tan rudos con nosotros, que tiene que llenar este formulario y lo tiene que llenar, que tiene que ir a dejarlo a una sucursal física, que tiene que llevar un sello digital y ese sello digital que tiene que ir a otra página y que tiene que ir a otra parte y que el Estado le tiene que dar un código para que usted lo valide. Todas esas mecánicas tan frías que no tienen en contexto la historia del paciente o del usuario, se me escapó paciente, van a llevar a estas experiencias que no son humanas. Entonces, ¿Te, ¿por qué le te decía al acuerdas inicio que recordemos un poco? Cuéntame. ¿No te acuerdas cuando nosotros hicimos un testeo no sé si fue con el NeuroSky, que hicimos ese testeo con un formulario y la persona, claro, la persona navegó dentro del sitio, pero al momento de llegar, a ver, les explico que el NeuroSky es un headset, es decir, un aparato que se utiliza No lo tengo acá. sí, por ahí lo tenéis, es para hacer No, tengo el registros mouse acá. de la frecuencia. Sí, de las frecuencias de cerebrales y que te permite como entender un poco también la tensión, el estrés, no sé, algunos cambios de actitud del humano, pues, ¿cachai? Entonces, nosotros hicimos unas pruebas también con navegación con ese aparato y al momento en que llegaba al formulario era pero demasiado evidente que la persona tendía a sentirse frustrado. ¿Cachai? Y tanto biométricamente, porque se hizo una triangulación con un análisis biométrico, es decir, facial de las emociones, y era realmente así como frustrante para un usuario enfrentarse a un simple formulario. ¿Cachai? Entonces, eso yo De creo que son hecho, detalles, pero de un servicio sí, o son sea, detalles, pero son una de las cosas importantísimas de manejar. es que claro, eso es lo importante, tener la vista, digamos,
en el largo plazo, la relación de largo plazo. No me refiero a largo plazo en el sentido de la estrategia de la marca y qué va a hacer con el producto, sino que en la historia del producto a largo plazo, ¿ya? Que es independiente de la marca. Ahí veo que Claro. apareció otra pregunta, Marisa. Sí. Dice, saludos Alex, y dice Alejandro Díaz, dice, ¿esto está conectado con Extend Episodic Experience? Extend Episodic Experience. Sí, puede ser. A ver, es que depende de la naturaleza del Extended Episodic Experience. ¿Por qué? Porque este concepto lo he escuchado en cosas no tan relacionadas con la biología. Entonces no te podría decir como si está probado con papers, sino que simplemente por un raciocinio lógico. Eh, esto, como parte de la biología, en la práctica está conectado con todo lo que pueda sacar nuestro cuerpo humano, tanto con una experiencia puntual con una marca, como puede ser experiencia cliente, diseño de servicio, como el concepto que nombraste. Pero así como asegurarlo como tal, no podría porque tampoco he estudiado tanto y no he visto papers que apunten eso, vinculándolo con, no sé, pues, neurobiología de las emociones o neurociencia afectiva. Bueno, continúo. ¿Cómo? Porque claro, aquí tenemos esta caja negra, que es la experiencia, y yo ya tengo que empezar a responderle la pregunta de cómo manejamos la incertidumbre, porque lo estoy pateando hace rato. Entonces, ¿cómo lo resolvimos con Juanjo? No sé si se acuerdan de Juanjo, el country manager de IDF España. Bueno, con él escribimos este hermoso libro, que es gratuito, lo pueden descargar en digital y leerlo si les interesa, que se explora esto con mucho más detalle. Nosotros para reducir esa incertidumbre, nos dimos cuenta que en realidad todo esto es como un juego de entropía. Entropía es un sistema que, o sea, es parte de un sistema que desgasta los sistemas en sí. Si yo dejo una caja de universo, lo contengo en una caja y simplemente lo dejo en esa caja aislado de su entorno y lo vuelvo a revisar, no sé, 5.000 años después, yo voy a ver que algo pasó y el universo se desarmó. ¿Por qué? Los soles se apagaron, consumieron su energía, se extinguieron y quedó a oscuro. Y no veo que existan nuevos focos de soles, porque tampoco se iban a reproducir. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la entropía viene a ser ese desgaste natural de las cosas y lo podemos llevar a un servicio. Un servicio puede estar impecablemente diseñado e implementado en el día cero. Pero si yo a ese servicio no le hago mantención, no voy viendo cuáles son los puntos de falla que tiene, el servicio empieza a desgastarse hasta que deja de ser útil. Quizá a muchos de nosotros nos ha pasado que llegamos a una empresa, empezamos a revisar los journeys o empezamos a revisar los flujos que tienen los sistemas y nos damos cuenta que estamos revisando sistemas que absolutamente nadie en la empresa sabe cómo funcionan y que simplemente están ahí porque alguien que estuvo, que lo creó, que se fue a otra empresa hace como 2 años, lo dejó a medio documentar y el servicio queda ahí y de alguna forma se sigue funcionando sin molestar a nadie. Y cuando queremos cambiar eso nos encontramos con todos los problemas que tiene acumulados ese servicio que ya dejó de tener utilidad. Entonces, lo que nosotros identificamos fue, existen 3 pirámides fundamentales, que son la de las necesidades humanas, la de Maslow, la clásica de toda la vida, la que ama el marketing. Luego tenemos a Aaron Walter, que dijo, así como los humanos necesitan de esta pirámide para desarrollarse, un producto y un servicio también tienen que cumplir con esta etapa. Y la primera etapa es ser funcional, la segunda es ser confiable, utilizable y agradable. Y luego apareció Beyond Philosophy, una empresa de experiencia de cliente, que junto con el London Business School en el año 2014 empezó a hacer un estudio con 1.500 personas sobre cómo tomaban decisiones y cómo se relacionaban con las marcas. Y descubrieron que existían 20 estados de ánimo que potenciaban o destruían una relación a corto y largo plazo. Los tipos lograron tipificar estos estados de ánimo y lograron identificar 4 grandes estadios: el de destrucción, atención, recomendación y defensa. Cuando pasó el tiempo, empezamos a entender bien esto, porque claro, aquí tenemos 3 mundos: mundo del marketing, mundo del diseño y mundo de la experiencia de cliente, que son cada una de las pirámides. Eh, entonces, cuando recuerdo que con Postman empezamos a aplicar esto del año 2017, de hecho el libro estaba fresquito, este libro que tengo acá, que me encanta, El DNA de la experiencia de cliente, de Colin Chau, donde explicaba el concepto del Net Emotional Value y estas pirámides del Emotional Signature. eh, lo estudiamos a fondo y empezamos a aplicarlo con los clientes y llegamos a la conclusión de que, claro, estas se relacionaban entre sí y teníamos que encontrar la forma de hacer que funcionen.
Entonces, Clayton Alderfer dijo en su momento que estaba muy bien, que era también un psicólogo cognitivo, y dijo, está muy bien lo que plantea Maslow, pero más que ser una escalera en el cual yo simplemente estoy en la mañana contigo y luego ya tengo esta, no sé, porque primero tengo que comer, luego tengo que sentirme seguro, social y estima, en realidad esto es modular. Yo tengo tres grandes variables, que son existencia, relación y crecimiento. Y perfectamente yo puedo levantarme y buscar satisfacer mi necesidad de crecimiento y al final dejar la existencia, que viene a ser comer. Y un ejemplo, le muestro un botón. A mí muchas veces me pasa, como ya les dije, me gusta tocar teclado. Entonces, a veces llega un sábado, me despierto y solamente tengo ganas de tocar teclado hasta saciar esa necesidad. Y esa es mi necesidad principal, tocar ese teclado. Después me preocupo qué cosa voy a comer y con quién voy a hablar, que hace tiempo que no hablo con alguien. No, eso me preocupa después. Primero está esa necesidad puntual, que es esta pulsión de satisfacer esa necesidad de autorrealización, que es tocar ese piano. Y como yo, debe haber mucha gente. Hay gente que prefiere levantarse y ver una película y acabarse la serie, o no sé, ponerse a construir un mueble o retocar algo, lavar el auto. Hay que Siempre hay una recordar que tú no necesidad tomas que... desayuno. Ah, bueno, sí, hay que recordar eso también. Hay gente que también se Bueno, despierta con la necesidad de comer. claro, claro, claro. Es Ya, un pequeño detalle. un pequeño detalle. Entonces, eh, el punto con esto es que Alderfer decía, estas necesidades son modulares. No necesariamente tengo que pasar por una para llegar a autoestima o autorrealización, sino que yo puedo partir con la autorrealización y después encargarme del resto. Y Don Norman, en su momento, también dijo, un humano interactúa con un objeto y tiene tres tipos de respuestas. La primera es visceral, la segunda es conductual y la tercera es reflexiva. La visceral es esa que no sabes por qué no te gusta, pero no te gusta, lo repeles. La conductual es una que tú, a medida de que puedes cuestionar el diseño, por ejemplo, el pasar el cambio manual de un auto. Uno puede decir, pero ¿por qué tengo que pasar cambio? Que uno, dos, tres, cuatro, cinco, reversa, ¿por qué así? ¿Por qué no hicieron más simple? Piensa uno. Y cuando empieza ya a entender la mecánica y jugar con cómo va a pasar el cambio, se da cuenta que tiene un sentido. Y con la moto pasa lo mismo, que todos los cambios hacia arriba, después hacia abajo, que tengo que ir bajando, bajando, bajando hasta llegar al punto cero, al momento de frenar, te das cuenta que igual tiene una utilidad porque va a ir bajando, marcha, 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 vas agregando resistencia al motor y por extensión va a ir reduciendo también la velocidad de tu vehículo. Entonces, cuando entiendes esa lógica, entiendes la conducta que tiene ese producto y ya no te es tan molesto, ya no te es tanta repulsión porque ya entiendes que hay una justificación para la existencia de esa mecánica. Y la reflexiva ya viene a ser como, oye, sí, bajar el cambio de la moto es un cacho, es tedioso. Entiendo la función, pero aún así no me gusta. Pero es algo que ya reflexionaste, algo que ya razonaste sobre ello y lo internalizaste como tuyo. Entonces, entendiendo que tenemos esa capacidad de enfrentarnos a algo, viene la otra incógnita. ¿Cómo pasa con el producto? Si yo tengo una mañana llena de reuniones, y no sé, imaginemos que ya todos saben que no tomo desayuno, pero ya son las 3 o 4 de la tarde, no alcancé a almorzar porque me taparon en reuniones y me llega notificación de, no sé, gasto común que tengo que pagarlo hoy día porque se me pasó pagarlo antes y hoy es mi último día, tiene que ser antes de las 6 porque se me pasan multa. Y yo estoy entre medio de reuniones buscando pagar ese gasto común. ¿Qué hago? Bueno, tengo que abrir la página de mi banco y me encuentro con una interfaz que apenas es funcional. ¿Qué va a pasar? Obviamente, vengo con todas las de perder con esa interfaz. La voy a pasar mal, esa interfaz puede que falle, me va a pedir un código, que me va a mandar un SMS, que me va a pedir que haga otra aplicación, que me va a lanzar un nuevo código, y ese tercer código es el que va a dar el OK para que se transfiera. Eso ya va con una alta, digamos, rechazo natural por esa interacción y yo no voy a recomendar, y quizás si ese día llega un ejecutivo de otro banco y me dice, Alexis, ¿te querés cambiar? Yo enojado le digo que sí. Pero si yo soy una persona en otro día, por ejemplo, imaginemos 2 días después, de nuevo, o el mes siguiente, de nuevo, tengo que pagar el gasto común, de nuevo es el último día, pero justo ese día resulta que sí alcancé a almorzar a tiempo, resulta que mis reuniones no fueron tan tediosas y me consumieron el tiempo razonable en la mañana y tengo la tarde para dedicarme a trabajar. Ok, perfecto, ya no tengo ese estrés del momento, ya digamos que estoy más realizado, ya estoy en la parte más de relación, y con eso yo puedo decir, ok, vamos a transferir y a pagar este gasto común, me tomo con más paciencia la interfaz y puedo completar la tarea sin tanto estrés. Me llegan los 3 mensajes, perfecto, me llegan los métodos y se paga. Pero sigue siendo la interfaz funcional
pero ya tengo dos experiencias diferentes en función del contexto, de la historia que yo tuve con esa aplicación. Entonces, nosotros descubrimos en su momento que lo importante no es tanto que el producto sea funcional, confiable, utilizable y agradable, que sí, tiene que serlo, pero tampoco te va a afectar mucho que no esté desarrollado al 100% hacia ese nivel. Lo único que importa del producto es que tenga un significado. Si ese producto tiene significado, UX va a lograr conectar con la utilidad del producto. Entonces, UX, ¿cuál es el rol dentro de esta pirámide de relaciones? UX es el que va a hacer la primera línea, el que va a contener y va a resolver toda la incertidumbre que te genere algo. Que voy a comprar en AliExpress, que son chinos, que me va a llegar tarde, que no sé cómo pagar y cómo lo devuelvo. Todas esas dudas las tiene que resolver experiencia de usuario con una interfaz clara, limpia, concisa, que tenga un buen affordance, que tenga un buen performance. Y eso va siempre vinculado con la utilidad. Yo entiendo el significado de mi producto y le doy una utilidad por medio de experiencia de usuario. ¿Qué pasa? Con eso hago que la gente pase el clúster de atención. ¿Por qué? Porque resolví sus dudas, resolví sus primeros problemas. Entonces, tengo su atención. Estoy en una relación de corto plazo. Ahí viene el diseño de servicio. Y toma esa utilidad y le da un propósito. Y cuando le damos el propósito, apoyamos a que la gente que ya tenemos la atención de ella pase a la recomendación. Y ahí experiencia del cliente lo toma y dice, ok, tenemos un propósito, ahora compartamos una trascendencia. Y esta trascendencia se traduce en una relación en de largo plazo. Entonces, nosotros en el corto plazo lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que las relaciones humanas tienen que cuidarse, pues están hechas de confianza, de tiempo y de momento de calidad. Es por eso que al inicio, si se fijaron, yo partí mucho más lento. Tomarme el tiempo de dejar el concepto claro del tiempo, porque el tiempo es algo que simplemente no podemos poseer, pero es el tiempo el que va a definir la confianza y que va a definir estos momentos de calidad. Si nosotros nos damos ese tiempo de conocer a nuestros clientes, de conocer nuestras propias facultades dentro de nuestros productos y servicios, vamos a poder conectar mejor con esa persona y entregar un servicio por extensión más humano. ¿Por qué? Porque se adapta al momento en que la persona nos necesita. Ya no es cuando yo necesito que me usen, es cuando ellos necesitan usar mi servicio. Entonces, el primer foco de este modelo es la fase 1 y la 2, donde nos fijamos en esta interacción, en qué produce entre este humano, que tiene necesidades que son variables, que está condicionado por este estado de ánimo, por estas experiencias previas que ha tenido, y ese producto, y cómo se relaciona ese producto, cómo nos comunica lo que está haciendo ese producto. Entonces, esta interacción humano-medio, humano-computador, humano-servicio, humano-entidad, es la primera que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque si lo hacemos bien, incluso si lo hacemos mal, vamos a estar generando una historia en común. Si lo hacemos mal, obviamente no vamos a pasar del clúster de destrucción. Va a ser una persona que nos va a odiar, nos va a recomendar y nos va a reventar la caja de comentarios apenas le demos la oportunidad. Pero si lo hacemos bien, esa persona de a poco la vamos a ir fidelizando y vamos a ir construyendo una historia con ella. Y es muy difícil pelear contra la historia. El año 2018 leí un estudio que había aparecido en, ahí se me olvida, esta, la Asociación de Neuromarketing, que planteaba de que las personas de 30 años compraban el 90% de productos conocidos. O sea, conocidos que productos que ya habían probado anteriormente sus 30 años de vida. O sea, los productos ya tenían una historia y a medida que el producto se introdujera antes en la persona, iba a tener más valor emocional y iba también a dificultar que la persona deje ese producto. Yo no dejo el café porque este chico empezó a tomar café. Entonces, cuarto, lo mismo con la Coca-Cola. Son cosas que yo no las dejo y supongo que se nota. Eh, y, no te rías, Pamela. Y va a ser muy difícil que venga la Pepsi o que venga, no sé, una marca, otra, no sé, cualquier cosa de café y me diga, oye, esto es mejor, cámbiate y deja de tomar café y toma té, o deja de tomar Coca-Cola y tómate agua sola. No, yo no lo voy a hacer porque tengo historias con eso. Entonces, si queremos empezar a aplicar esto, yo creo que incluso ustedes podrían decir, yo paso esto, pero sí les pido que se enfoquen en el significado que tiene este producto. Porque cuando tengamos claro el significado que tiene un producto para la persona, no para nosotros, para la persona, nosotros vamos a poder dar una utilidad, modelar un propósito y con eso proyectar una trascendencia. El año, bueno, esto Juanjo desarrolló este esquema conceptual, Juanjo desarrolló ese sistema de investigación y metió todo esto dentro de ese framework,
por si tenían dudas de cómo meterlo y cómo hacerlo funcionar con los KPI y con los stakeholders y eso. En el framework, bueno, el libro también está mucho mejor explicado. El año pasado yo me recuerdo que en el CXA planteé algo similar con esto, también dando la brasa con el concepto de experiencia como servicio, y planteaba de que la industria financiera, que es la que estamos trabajando en Sura, estamos haciendo los esfuerzos en el último tiempo, y no solamente Sura, sino que a nivel de industria. Yo he visto como la competencia y también startups, fintech, insurtech, han estado haciendo esfuerzos para llegar a un estilo más social, ¿ya? Donde socialmente sea respaldado y sea aceptado la inclusión financiera. Y lo mismo, se han esforzado para que sus interfaces sean confiables y estén en la línea de ser utilizables también. Y eso hace que por medio de UX, la primera inversión que están haciendo estos equipos, esta industria, es que sacarle a la gente de la incertidumbre, sacarle a la gente ese clúster de destrucción y empezar a consolidar esta relación a corto plazo. ¿Qué es lo que veo yo? O lo veía el año pasado, que la industria financiera, si en 2 años se enfocase en dar significado a sus productos, igual extensión, utilidad, propósito y trascendencia, en 2 años podríamos tener una industria financiera que esté enfocada en la estima. O sea, la estima significa que la gente te valora, te aprecia, se siente parte tuya. Y también eso significaría que tendríamos productos que fuesen entre utilizables y agradables y que tuviésemos un clúster de recomendación como industria. No todo el mundo te va a recomendar un banco. Yo mismo no soy capaz de recomendar mi banco porque he tenido mala experiencia con todos. Eh, pero también eso está cambiando. Hay startups que lo están haciendo bastante bien. Tenemos pequeñas empresas que están creciendo rápidamente y están cambiando las formas, las cosas en la industria. Y yo creo que también, en cierta forma, ellos, a su modo, quizás no con este framework, porque el libro se publicó hace poco, imposible que lo hayan visto antes, pero ellos de alguna forma intuyendo este tema del significado que tiene para la gente el producto, que muchas veces puede ser simplemente hacer la vida más simple o entender que tiene que pagar en X situación y bajo X condiciones. Y eso simplemente ayuda a que tenga esa aplicación un significado. Y con eso están ayudando a que la industria se vaya, digamos, haciendo un poco más humana. Y en este Y eso se va a caso, ver reflejado en las métricas. Cuéntame. disculpa, Alexis, que te interrumpa. Pero el hecho No, de que esta industria financiera básicamente se enfoca en lo transaccional, ¿cómo tú puedes entregar o entregar en el fondo justamente un servicio que sea mucho más empático, mucho más, que cumpla mucho más las necesidades del cliente y pueda fidelizarlo de alguna manera? ¿Cómo crees tú que lo ha ya, abordado esta industria financiera que a ver, la industria financiera lo ha abordado digamos, de dos formas. Es una lucha constante entre lo cuantitativo y lo cualitativo, donde cada vez existen más equipos que le están dando más valor a lo cualitativo. Bien, y con cualitativo no me refiero, aunque igual se sigue haciendo. Yo he conocido equipos que lo siguen haciendo, que hacen un prototipo y van a probarlo al Starbucks que estaba en la misma oficina en Las Condes. Claro, Eh, claro. pero, pero bien, eso es una práctica que se ha dejado de hacer también con el tiempo, a medida que la Sí, industria también empezó a acelerarse, ¿se acuerdan lo que hablaba al inicio? Que basta con que uno empiece a hacer algo para desencadenar este efecto de presión de masa. Eh, Cuando empezaron estas nuevas startups, estas nuevas formas de emprender dentro de la dimensión fintech, empezaron también a acelerar y a hacer un pequeño ruido hacia las empresas y los corporativos más grandes, que buscaron reformular sus equipos y también, no nos engañemos, la pandemia también aceleró mucho esta implementación digital y también yo he visto equipos que están de verdad buscando acercarse más a la gente de lo cualitativo. Y lo cualitativo significa mm, salir a la calle, salir a hablar con la gente y no solamente donde están el Sanhattan o Las Condes, sino que bajar a Providencia, bajar a Pedro Aguirre Cerda, bajar a San Miguel, salir a Maipú, salir a, no sé, Puente Alto, a regiones también, conocer a la gente en su contexto, en dónde ocupa las cosas en el día a día y cuándo las necesita. Entonces, he visto que existen esos equipos que están levantando datos y están mezclando y están peleando para que se reconozca también lo cualitativo. sí. También he visto Mira, cómo se están quedando con más cosas sociales, se están metiendo mucha sociología también para sí. entender la complejidad de las masas. Cuéntame. Mm. Sí, no, no, que Gloria Alcayaga dice, o sea, en el fondo creo que Fintual y Mercado Libre son un buen ejemplo de cambio de mindset. Sí,
Sí, sí, yo no los quería nombrar, pero sí. Sí, Fintual Fintual ha logrado conectar con la gente por medio de una narrativa. Y eso está bastante bien. Y Mercado Libre, en parte por narrativa, pero también en parte por acercarse al emprendedor, al emprendimiento de barrio. Entonces, están conectando brechas que no eran tan evidentes. Y que cuando uno las ve implementadas, dice, oye, pero si era hacer esto, ¿cómo no se me ocurrió antes? Pero claro, es porque no todos tenemos siempre el foco de eso. ¿Por qué? Porque estamos en esa ruedita, estamos preocupados en mantener el ritmo, en no tropezarnos, y eso nos impide muchas veces hacer esa pausa para ver dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Mira, Rodrigo Gómez dice, Alexi, lo que estás hablando en este capítulo lo hablas en tu libro. ¿Por qué fallan los servicios? Entonces él dice que Sí, ya lo tiene en versión digital, dijo. ah, Sí, qué bueno, sí, Rodrigo. sí, sí. Está, de hecho, hay un capítulo que se llama Experiencia como Servicio, que creo que es el capítulo 5, así que sí, sí está. Y también hay, bueno, hay también cómo funciona con frameworks de trabajo, como por ejemplo con el modelo de madurez, Mm. cómo se puede empezar a abordar para armar la estrategia y cosas de ese tipo. Ah, y por supuesto, algo que me gusta mucho, que es, ahora está esta página, la perdí, la acabo de perder. En el caso de que quieran leer más en profundidad, también están bien detalladas las referencias técnicas de los papers y los libros donde sacamos estas ideas, que en el fondo, aquí no es tanto como decir, oye, creé este modelo y genial, sino que en el fondo es con Juanjo vimos estos puntos, los conectamos y queremos seguir mejorando el framework. Por eso también cualquier feedback es bienvenido y abierto 100%. De hecho, salen los datos de contacto también, también está LinkedIn. Y bueno, eso. También de nuevo página, versión digital gratuita. Nos quieren apoyar en físico, agradecido. Y bueno, muchas gracias chicos por escucharme tanto rato, espero no haberlo mareado. Y cualquier pregunta, díganla también. Sí, si tienen alguna pregunta, por favor háganla ahora. Mira, yo encuentro que es súper interesante lo que hablaste, Alexi, porque en el fondo, si bien, claro, todo lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos está apuntando a que o sea, a entender un poquito más las necesidades de los usuarios y en un contexto 100% digital, básicamente. Entonces, el hecho de que además de eso haya industrias que eternamente o siempre han trabajado de una misma manera, entregando productos y servicios que no tienen esa calidez, ¿cachai? Esa empatía con el usuario, como por ejemplo lo que pasa a lo mejor en tu propia empresa, porque es una empresa que entrega un servicio muy específico, ¿cachai? Entonces hay que también empezar como a abordar otro tipo de necesidades de los usuarios. Hay que empezar a entender mejor los contextos en los cuales ellos viven, hay que entender otras necesidades porque obviamente los usuarios van cambiando también su forma de comportarse, ¿cierto? De interactuar dependiendo de los contextos, dependiendo incluso de contextos políticos. Van entendiendo su entorno de distinta manera y también enfrentándose a los servicios de otra manera. Por lo tanto, a eso yo creo que es como básicamente un desafío para las empresas de este tipo que tengan que estar siempre atentos a estos cambios, a estas necesidades y acercarse un poquito más a cuáles son, digamos, los arquetipos de clientes que tienen actualmente, que a veces uno piensa que son unos, pero también son otros, y a veces chocan hasta con los modelos de negocio incluso. Ha pasado, ¿sabes? Entonces encuentro Sí, que es indispensable hablarlo, ¿cachai? Hoy día ya no se venden los productos, o sea, el valor no solamente el valor del producto es lo que importa, sino que lo que importa es qué existe asociado a ese producto, o sea, cuál es lo que te permite tener una interacción satisfactoria con este producto y con esta empresa en particularmente. Entonces, si tú tienes sí. una mala De hecho, experiencia, ¿cachai? Es súper como nota de difícil. color, como nota de color, aquí hicimos un diagnóstico el año pasado. Quizás los que me siguen en LinkedIn ya han visto, o sea, yo paso haciendo encuestas, paso hablando con gente, pido cafés virtuales últimamente con personas porque sí, y para entender su visión. Y en parte, gran parte por curiosidad propia, sobre por qué estamos como estamos, que yo creo que todos estamos de acuerdo que no es una etapa fácil. Pero lo que yo me quedo de las conversaciones que he tenido con la gente
es que además de que hay mucha incertidumbre sobre el devenir de Chile y de las personas como tal, también está que se sienten solos, que se sienten que en estas cosas financieras están solos, que no tienen compañía, que no tienen un guía, que no tienen un soporte. Y en lo económico, por más que parezca algo frío, se necesita mucho un apoyo emocional detrás. Y en eso yo estoy impulsando cosas que espero que se vean graficadas en servicio, porque también esa es otra cosa. Cuando estamos en empresas grandes, como el corporativo en el que me encuentro, el mover ese buque es un esfuerzo enorme. Es más fácil, por eso también las startups crecen tan rápido, porque tienen menos armazón que mover y es más Mm, fácil impulsar ciertos sí, pues, proyectos. los Pero el modelos, foco que sí, tenemos por ahora supuesto. es precisamente acompañar, que la gente no se sienta sola con esto, que no sienta, porque con lo económico uno siempre queda con la sensación de que o hiciste mal el cálculo tú, o te hicieron mal el cálculo a ti y te están estafando. Yo me acuerdo que incluso cuando era chico y aprendí recién a manejar el dinero, yo contaba el vuelto pero con miedo. Y aunque parezca absurda la referencia, pero con grandes cantidades uno le pasa lo mismo. Especialmente cuando uno habla, no sé, pues de seguros, de ahorro para la pensión, le pasa lo mismo. Uno no es capaz de dimensionar y se pone nervioso y empiezan en esos sesgos que no te dejan ver con claridad la acción que tiene enfrente y eso aumenta mucho tu inseguridad. Entonces, la Mm, falta de empatía emocional para esa situación por sí. parte de la empresa en ese sentido empieza a ser muy evidente. Entonces, por eso la narrativa que tiene Mm, Fintual tiene mucho éxito, porque intenta bajarte las cosas a un lenguaje cotidiano y te reduce ese tecnicismo que asusta a mucha gente. mm. Sí. Acá, Alex, mira, Carlos Montes dice lo siguiente, dice saludos Alexi, un agrado de ver a un compañero de universidad así de seco en el tema. Con respecto a la industria financiera, ¿solo lo están viendo a nivel de usabilidad de plataformas de servicios o también están trabajando en comportamiento y anticiparse a las necesidades del usuario? Eso es muy diseño de servicio. Y eso, Sí, contesto primero estamos... eso porque hay otra pregunta. Mm, Ya. Sobre eso sí, lo estamos... A ver, por lo menos en Sura tenemos varias divisiones y hay es como que se está invirtiendo en varias cosas a la vez. Se está invirtiendo en mejorar la usabilidad, la accesibilidad y la interacción individual con productos financieros, como también se está trabajando en acompañamiento y también se está trabajando en modelos predictivos, en asesorar, o sea, mezclando inteligencia de negocios con data science, con sociología, con diseño de servicios y también impulsando planes de experiencia de cliente, tanto cliente interno como externo. En el mm, fondo, por lo menos nosotros estamos impulsando de todo, pero de nuevo, es un buque. Las cosas se sí, demoran un poquito, pero un no poquito. significa que no Sí. estemos haciendo el esfuerzo. Sí. Mira, Catalina Lagos también pregunta lo siguiente, dice, muchas gracias, estuvo buenísima, es una pregunta quizás nada que ver, pero ¿son realmente representativa la medición utilizando CESAT, NPS y NEP o se debería empezar a intentar levantar herramientas diferentes? ¿Hay algo que quede fuera que deba considerarse, o sea, aparte de esas métricas? A ver, todo lo que tú puedes medir en experiencia de cliente es un plus. ¿Ya? Lo Sí. básico que se mide generalmente es el NPS y el CSAT y el Mm, VOC. De hecho, generalmente tú vas a escuchar sobre planes de VOC y el VOC es básicamente el NPS más una preguntita abajo un campo abierto. Eso está bien, pero para cosas puntuales. De hecho, yo no recomiendo ocupar NPS para todo. Hay gente que lo plantea hasta para validar ¿cómo se llama esto? Un prototipo de usabilidad y eso no corresponde. NPS es para validar la lealtad. El sí. CSAT es para validar la satisfacción. El Mm, NEP, el Net Emotional Value, es para entender el tipo de relación afectiva que yo tengo, si es de corto o largo plazo. Existen mm, otras como el CES, que es el Customer Effort Score, que es el esfuerzo. Está el CLV, que es el Customer Lifetime Value, o sea, el valor que tiene mm, tu cliente para tu empresa en el tiempo. Existen otras que es el CPV, que es el Customer Perceived Value, que es el valor percibido que tiene el sí. producto. Y cada Mm, una tiene una instancia diferente. Yo podría evaluar mm, solamente, no sé, el cómo fue la aplicación para, no sé, hacer una transferencia bancaria y yo eso lo podría valorar perfectamente con el CESAT y el CES, o sea, midiendo el esfuerzo y la satisfacción. Incluso podría meter un CPV para ver el valor subjetivo que tiene ese servicio puntual para la persona. Pero si yo quisiera evaluar
toda la experiencia que tuvo la persona, suponte, no solamente con transferir plata a un amigo o pagar una cuenta, sino que también qué tan difícil para él fue pagar la cuenta a su tarjeta de crédito y además el servicio de cartola y el servicio de notificación por acceder a un equipo nuevo y toda la suma de servicios que yo le puedo dar en un mes, a lo mejor eso es un servicio, una línea de servicio continua, y eso sí lo puedo valorar con el NPS. Ahí sí tiene valor que medir la lealtad. Y ahí sí tiene valor medir el Net Emotional Value, porque es una serie de experiencias diferentes que van a estar consolidando una relación afectiva a corto y largo plazo y que está muy vinculado con lo que es la lealtad de la persona. Porque en el fondo, no olvidemos, el NPS, la gracia que tiene es que te pregunta, ¿qué tan probable es que recomiendes este producto o servicio a un amigo, a un familiar o a un compañero de trabajo? El toque emocional en eso es importante, porque yo no le voy a recomendar a mi mamá un banco que tenga una aplicación asquerosa. Y tres cuartos lo mismo, no le voy a con otra aplicación para pedir comida que funcione mal o para pedir un taxi que no llega. No, yo no voy a hacer pasar a mi madre por ese tipo de experiencias y tampoco lo voy a hacer pasar a un familiar. Entonces, es como cuando te piden recomendar a alguien. Yo no voy a recomendar a alguien a quien no conozco. Yo por lo menos antes de recomendar a alguien, converso con él, lo analizo un poco y en función de cómo se vaya dando esa conversación, lo puedo recomendar porque en el fondo, cuando lo recomiendo, no es solamente la persona que le llega la recomendación, dice, ok, yo voy a probar a esta persona, pero si esta persona se comporta mal, no sé, imaginemos que se hizo responsable y no llegó a trabajar un día lunes, o llegó borracho, ese tipo de cosas, no queda mal él solamente, quedo mal yo por recomendarlo a él y me mancho mi reputación. Y después las valoraciones que yo haga hacia otra persona no van a tener el mismo peso. ¿Por qué? Porque va a demostrarse que yo no tengo el criterio para recomendar a alguien. Entonces, usted va a decir, oye, la vuelta rara que te diste con el tema del NPS, pero en el fondo eso es lo que mide con el NPS con la lealtad. Y es por eso también que el NPS parte este cero y te deja los números negativos al inicio, de 0 a 10. ¿Qué tan Sí, y satisfecho y aparte insatisfecho? O que sea, ¿qué tan probable es que nos recomiende? Entonces, les damos también la oportunidad de calificarnos mal antes que nada. Yo he visto gente que lo hace al revés, de 10 a 0. Yo digo, oye, pero ¿tú querés comentarios reales o querés comentarios falseados? Entonces, cuando le ponemos el del 0 al 10, vemos también el incremento y damos la predisposición. Estamos comunicando a la gente que estamos dispuestos a aceptar un comentario malo. Y eso se traduce en transparencia, en credibilidad. sí. Mira, Gloria Callaga, bueno, este es un comentario nomás. La Gloria dice, hoy vi el caso de una persona que había enviudado hace 2 años y su AFP aún no le paga su pensión, no le paga su pensión. Terrible e indignante a la vez. Esto obviamente que es un comentario que alude también a lo mejor a esa poca empatía quizás, que en el fondo estás como como diciendo, ¿cachai? Que es lo que necesitan estas empresas, tener un poquito más de empatía, porque son temas críticos los que ellos manejan básicamente, son servicios críticos para una sociedad, Mm. ¿cachai? Sí, y muchas veces la Entonces, empatía tampoco es suficiente. A ver, claro, recordemos que tenemos 4 tipos de empatía, pero yo por mucho que empatice contigo, si el sistema no me permite hacer otra cosa, yo no saco nada con esa empatía. Y me ha pasado, de repente me llegan comentarios y cosas, casos que son para llorar, casos críticos, de gente que dice, oye, estoy viviendo en la calle hace mm, 3 meses, necesito que salga este reembolso, necesito esto aquí, por favor ayúdenme. ¿Y yo qué puedo hacer? O sea, empatizo mucho con la persona, esfuerzo, intento llegar con la gente adecuada que le pueda ayudar, pero siento que incluso llego tarde. A veces logro dar con esa persona 2 semanas después y tampoco ujú. tengo seguimiento para saber si después se resolvió el caso. Entonces, no basta con la empatía. También hay un Y tema eso detrás sistemático. ¿Y eso por qué pasa? Porque hay un problema de seguimiento, de monitoreo, de gestión, de levantamiento de casos, de resolución, de tasas de resolución. ¿Qué crees tú que es el Es, es problema que, es básicamente? que, es que- es que siempre el problema en ese caso es multifactorial, porque siempre estos casos son, digamos, escenarios border, en los cuales puede que se haya pasado mal por un filtro que no lo llevó el flujo adecuado, puede que ese filtro con el flujo adecuado dejó simplemente de funcionar por un servicio tercero o interno, y eso lo dejó estar en un limbo, y como no existe ese seguimiento o un sistema de detrás que esté revisando qué pasa con los casos, ya sea manual o sistematizado, empieza a generar estas cosas. O a veces simplemente una documentación que queda de mano del cliente y el cliente no sabe que quedó en su mano, simplemente no avanza por eso.
Entonces, Ya, y o a veces queda a resolución de terceros, como puede ser, no sé, la fiscalía, la superintendencia, y la notificación nunca te llega. Y si no te llega la notificación, tú no puedes operar. No, por mm, más que tú digas, oye, esta es la plata del cliente, porque la plata de la FP es la plata de la persona, no es de la FP. O no. sea, si a mí me dicen, oye, el tercer retiro, la FP no tiene ningún problema, es su plata, retírala. Yo no puedo entregártela antes si es que la normativa no me lo dice. Pero si la normativa no lo dice y no entrega el mecanismo, por mucha empatía que yo tenga y por mucho que nos duela, no podemos hacer mucho. Ya, y O sea, ustedes, por solamente hacer ejemplo, contención. ya, por ejemplo, si usted, no sé, yo pienso, ¿cachai? Que a lo mejor entender un poquito más también esos casos, ¿cachai? Que pueden ser puntuales, pero a lo mejor en algún momento podrían transformarse en alguna tendencia o algún patrón que tú pudieras identificar con esas situaciones, tú te puedas anticipar a esos quiebres en el servicio que están entregando ustedes. Sí, sí, pues sabes. Por ejemplo, en el área que estoy yo, cada casuística que me llega, yo la documento, la levanto, y si es un caso que no me había tocado previamente, busco con quién resolverlo. Y nos contactamos con la persona, damos explicaciones, muchas veces nos revientan, nos putean, pero bien, es parte Ah, de también poner la cara, pues oye, esto es un servicio, y bueno, lo acabo de tomar yo, quiero ayudarte lo más que pueda, y bueno, a veces me gano los garabatos y ¿qué puedo hacer? También en cierta forma a veces yo me digo, bueno, tú te metiste en esto, no tienes la obligación de atender a esa persona, pero aún así uno, como te decía antes, uno empatiza, intenta dar la solución y muchas veces esa solución o no llega a tiempo o no es suficiente, porque tampoco está en mis bueno, hay capacidades que de entender también el resolverla. contexto, po. O sea, si el contexto, si estamos Que hablando claro, que sí, la CADEM dijo que el 80% de las AFP generan desconfianza en la sociedad, ¿cachai? Chilena. Entonces, y no los evidentemente que hay culpo, una si predisposición. Mm, sí, pues no los culpo, si el sistema FP, y aquí repito el sistema, no una FP individual, sino que el sistema de claro, capitalización individual claro, no. nunca hizo la pega de informar esto como corresponde. Entonces, eso es una culpa que está bien asumida la industria también. Así que lo único que nos Mm, queda es ver cómo nos reinventamos, cómo hacemos frente a esto. Y bueno, por lo mm, menos yo siento que he aportado un granito a que donde trabajo los números suban. Y bueno, el año pasado se demostró que los números de satisfacción subieron bastante con respecto al anterior y han sido consistentes. Entonces, eh, mm, siento que con lo que puedo también puedo aportar y bueno, por las cosas que uno simplemente no tiene el control, simplemente ujú. hoy así se Sí. detuvo la compartición de Sí, pantalla. sí, es que ya estamos, yo creo, en la hora, ¿no? Yo creo que ya estamos Sí, sí, como, puede como en ser, la hora sí, para puede sí. ser. Pero así como la última dice Rodrigo Gómez también, dice, Alex, qué buena conversa, da como para 3 horas para hablar de muchas cosas que es importante en el viaje del cliente. ¿Cierto? Para poder agendar una conversación contigo para profundizar en estos temas por LinkedIn, obviamente cuando tengas disponibilidad. Eso, el Claro, Rodrigo. sí, sí, escribamos en LinkedIn y listo, nos coordinamos sin problema. Ya, bacán. Entonces, bien, pues chicos, entonces creo que hemos abordado bastante el tema que queríamos como profundizar un poquito con la exposición de Alexis y si tienen alguna duda, obviamente, la pueden también realizar a través de los canales que nos pueden contactar por LinkedIn, pueden contactar a Alexis también por LinkedIn. Como ya saben, también tiene un libro, así que está fresquito. ¡Ja! Ha salido recién de León, para que lo lean, que está súper interesante. Y nada, pues nos vemos en el próximo meeting, que va a estar también re bueno. Eh, Creo que tenemos a un invitado bastante bueno. Así que el Seba, que es de Moral, así que ojalá podamos Ah, como se viene puedan pues, Sebastián de Amor. sí, para que Buena. puedan asistir también, pues, y ahí se puedan inscribir, así que atentos también en LinkedIn y inscribirse, pues, para que les llegue también el link de conexión. Así que muchas gracias a todos, un abrazo y que estén súper bien y gracias por asistir. Gracias a Alexis también y gracias a las chicas ahí que están en el back en estos momentos. Ya, a Sí, la muchas Karen y a gracias a los demás. todos y Sí. descansen. Un abrazo, besitos a todos. Adiós, Chao. chicos.